El concepto de desarrollo humano se refiere a los cambios que ocurren en el ser humano y que están determinados por el crecimiento, la maduración y el aprendizaje en los diferentes ámbitos del contexto humano, partiendo de una perspectiva biopsicosocial que cumple con los principios fundamentales en un ordenamiento periódico basado en ámbitos biofísicos, cognitivos y socioafectivos. Entendido esto, ¿por qué es trascendental la conceptualización de las teorías epistemológicas pertenecientes a las dimensiones en el desarrollo infantil? Para dar respuesta a este interrogante, se toma entonces los siguientes postulados epistemológicos que cumplen con los principios fundamentales en el estudio del desarrollo humano, basados en ámbitos biofísicos, cognitivos y socioafectivos. Es trascendental la conceptualización de las teorías epistemológicas, ya que éstas contextualizan el desarrollo infantil y sus dimensiones. Todo esto hace que el ser humano adquiera conocimiento, presente transformaciones, establezca vínculos y permita interrelacionarse. El desarrollo humano se caracteriza entonces por el cumplimiento de unos periodos cuantitativos que inician desde el parto, pasando por la primera, segunda y tercera infancia hasta llegar a la adultez. Debido a esto se establecen 5 perspectivas generales para el estudio de la contextualización en el desarrollo infantil y las dimensiones de teorías epistemológicas que veremos más adelante. Es por ello que a continuación se expondrán las 4 dimensiones del desarrollo infantil referentes a las teorías epistemológicas que están basadas desde estas 5 perspectivas para el estudio del desarrollo humano, entendiendo teorías tradicionales como las de Piaget y Vygotsky, pasando por teorías como las de Freud y Erikson y culminando con teorías del apego, bioecológicas y socioculturales. Bienvenidos. Concepto de dimensión cognitiva, proceso por el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrolla así su inteligencia y todas sus capacidades. ¿Por qué el cognitivismo es la red cerebral que comunica todos los procesos de desarrollo en el ser humano? Tomando los siguientes postulados epistemológicos, según Vygotsky, Piaget, Brunner, Ricardo Regidor y Benjamin Bloom, se puede concluir que este proceso cognitivo es modelado sustancialmente por el desarrollo de habilidades que influyen y estimulan la inteligencia del niño, la capacidad de aprendizaje, comprendiendo y actuando en el mundo que lo rodea, por capacidades innatas de adaptación al ambiente. Consta de diferentes etapas en las que el ser humano desarrolla una nueva forma de operar, la organización, la adaptación y el equilibrio, lo cual da lugar a la maduración del niño. La dimensión física en la primera infancia son los cambios corporales que experimenta el ser humano, especialmente en peso y altura. Están implicados el desarrollo cerebral, el desarrollo óseo y desarrollo muscular. Entendido esto, ¿por qué la dimensión física debe integrarse en la metodología de proyectos que se emplean en la educación infantil? Teniendo en cuenta los siguientes postulados epistemológicos para dar respuesta al interrogante, es importante destacar que entre sus teorías existen unos cambios corporales que experimenta el ser humano. Por ende, la metodología en la educación infantil debe reconocer el desarrollo psicomotor a partir de la implementación de lo cognitivo óseo-muscular, y donde las metodologías que se desarrollen en el aula de clases permitan establecer actividades que desarrollen el esquema corporal, la lateralidad, el espacio corporal y establecer la psicomotricidad fina y gruesa del desarrollo infantil. Dimensión afectiva es referida a la formación de vínculos con otras personas y consigo mismo, en base al afecto, que es la energía y el motor del desarrollo humano. Por ende, se parte de aspectos fundamentales como son la figura del apego, la escuela y la sociedad.
Esta dimensión permite a la construcción de la personalidad a partir de la educación emocional, el desarrollo estable de sus sentimientos y emociones. Por ello, que la evolución afectiva de una persona se origina de manera interpersonal y sigue durante todo su ciclo de vida. En la primera infancia es donde se establecen las bases de la personalidad. Es aquí como surge el siguiente interrogante: ¿por qué la falta de vínculos afectivos o la ausencia de su afectividad en el individuo presenta retrasos motores, ausencia del lenguaje e inexpresibilidad? Luego de conocer los diferentes conceptos acerca de la dimensión afectiva y la afectividad, podemos comprender que la falta de vínculos en el individuo representa retrasos motores, ausencia del lenguaje e inexpresividad emocional, porque es necesario que cumpla con los factores de la maduración y el temperamento que existe en una socialización entre pares, entre familia y entre escuela. Los componentes de la dimensión afectiva son las emociones, los vínculos, el autoconcepto y el desarrollo de una educación emocional positiva. Esto permite en el individuo fortalecer su identidad personal a raíz de la cooperación y la participación por medio de la expresión de afecto, y le generarían a él una autoestima y una construcción de su propia personalidad. Dimensión social es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales por intermedio del proceso comunicativo, que son el producto de la interacción social y parten de dos mecanismos establecidos como lo son el lenguaje y la interiorización, a partir de características elementales que inician desde lo biológico y se coalicionan en la adquisición de cultura. Por ello surge el siguiente interrogante: si un ser humano creciese sin cultura y fuera solo fruto de la biología, carecería de cualquier capacidad humana para desarrollar el único instrumento y medio fundamental que es el lenguaje en el proceso de la socialización. Para dar respuesta a este interrogante se establece la conceptualización teórica a partir de estos postulados epistemológicos que refieren que el desarrollo psicosocial o dimensión social parte de habilidades comunicativas que comienzan en la infancia, incluso antes de que los niños digan sus primeras palabras. El lenguaje es entonces el elemento básico de esta dimensión. De aquí parte de su estructura teórica, ya que es un proceso a través por el cual el ser humano interacciona con otras personas, aprende, interioriza, adquiere y se adapta a los diferentes aspectos del entorno social. Es por ello que esta dimensión no solo depende del proceso biológico, sino que trasciende más allá de la genética, ya que es la cultura quien permite la adaptación del medio y su integración, la adquisición de valores, creencias, opiniones y costumbres establecidas por intermedio de los agentes socializadores, partiendo de la familia como núcleo primordial, seguido de los pares, la escuela y la influencia de los medios. Se concluye entonces que las dimensiones en el desarrollo infantil se establecen para cumplir con la evolución del ser humano y el proceso continuo desde el vientre hasta el deceso del ser. Muchas gracias.